Durante 8 décadas, George Burns no solo fue un cómico, sino un elemento fijo de la vida estadounidense. Su voz, su ritmo, su siempre presente puro, resultaban tan familiares como la risa de un familiar resonando en la habitación de al lado. Al final de su vida, había amasado una fortuna estimada en más de $30 millones. Sus 2 hijos adoptivos creían, como la mayoría de las familias, que este legado pasaría a sus manos, que la historia terminaría de la forma esperada. Pero en marzo de 1996, George Burns tomó una decisión que dejó atónitos a todos los que creían conocerle. Reescribió su testamento y borró por completo a sus hijos de él. Cada dólar, cada activo, cada rastro de aquella fortuna se dirigió a otra parte. A su familia no le quedó herencia sino silencio. Y preguntas que nunca recibieron respuestas claras. Los más cercanos a Burns dijeron más tarde que había cosas de las que nunca hablaba, historias que llevaba en silencio incluso después de toda una vida frente al público. La verdadera razón por la que separó a sus hijos de su legado, dicen, no fue en absoluto el dinero. Fue una traición tan profunda, tan personal, que reescribió la forma en que entendía la lealtad, la familia y la confianza. Una traición que tenía raíces que se remontaban mucho más atrás de lo que nadie imaginaba. George Burns comenzó su vida lejos del glamour. Nació con el nombre de Nathan Birnbaum, el 20,1896 de enero en un estrecho apartamento de la calle Pitt, en el Lower East Side de Nueva York. El barrio era ruidoso. Estaba abarrotado de gente, lleno de acentos, discusiones, música y supervivencia. Sus padres Dora y Louis Birnbaum habían huido de la pobreza en Ropsicha, Galicia, llevando las tradiciones del viejo mundo a un nuevo mundo duro que ofrecía poca piedad. Tuvieron 12 hijos. Nathan era el 9º. La familia vivía hacinada, en 3 habitaciones pequeñas, donde el calor provenía menos de las mantas que de los cuerpos apretados unos contra otros. Louis trabajaba como cantor, pero apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. Dora fregaba la ropa de los vecinos con las manos agrietadas y en carne viva para mantener la comida en la mesa. La ropa se pasaba sin cesar. Las camas se compartían. La cena solía consistir en patatas y cebollas, y en las mejores noches quizá pan. A pesar del hambre, George recordó más tarde las risas, el humor yiddish y un ritmo de vida que nunca desapareció del todo de aquellas paredes. Ese ritmo le moldeó. Luego, en 1904, todo se derrumbó. Tenía 8 años cuando su padre murió repentinamente con solo 47. No había ahorros, ni red de seguridad. La infancia se acabó de la noche a la mañana. Nathan dejó la escuela después del 5º curso y se puso a trabajar limpiando zapatos en las esquinas por 5 céntimos el brillo. El trabajo era frío, humillante, interminable, pero él acudía todos los días. A veces ganaba monedas extra cantando con un grupo infantil llamado Los 5 Imperiales. Una noche su promotor desapareció con el dinero. George no tenía a dónde ir y durmió en callejones aprendiendo de primera mano lo que era el hambre y el miedo de verdad. Aquellas noches grabaron algo permanente en él. Más tarde diría que le enseñaron más de lo que podría enseñarle cualquier escuela. A medida que crecía, su identidad se difuminaba. En casa era Natty. En la calle los niños le llamaban Bomba Quemacalzado, apodo nacido de su caja de brillantes. Enrollaba puros. Vendía periódicos. Se colaba en teatros de burlesque para ver a cómicos sacar carcajadas de la nada. No solo quería esa vida, se sentía atraído por ella. Al principio de su adolescencia estuvo a punto de morir al intentar cruzar a nado el East River. La corriente le arrastró, y por un momento pensó que todo había terminado. Aquel roce con la muerte le asustó, pero también encendió algo temerario y desafiante en su interior. Empezó a experimentar con nombres artísticos. George Burns procedía en parte del apodo de su hermano Easy George Birnbaum y en parte de la Burns Brothers Coal Company, a la que una vez había robado carbón para mantener caliente a su familia. Más tarde probó nombres como Willie Delight y Captain Betts, solo para engañar a los agentes de contratación y mantener el empleo. A los 14 años se escapó.
En 1910, se marchó de casa y se unió a la Mickey Rooney Stock Company, soñando con ser cantante. Su primera actuación remunerada tuvo lugar en un teatro del Medio Oeste. Subió al escenario, se quedó helado, olvidó todas las letras y fue abucheado hasta que llovieron monedas en señal de burla. Fue despedido inmediatamente. La humillación le caló hondo, pero más tarde dijo que fue la mejor lección que recibió en su vida. Después, vagó por el Medio Oeste cantando en transbordadores, en burdeles, en las esquinas de las calles, en cualquier sitio que pudiera ofrecerle una comida o unas monedas. Algunos días apenas comía, algunas noches dormía donde se desplomaba. Pero se sentía vivo, en movimiento, y seguía persiguiendo el escenario. A los 17 años, 1913, formó un trío de cantantes llamado The Burning Three, con las hermanas Beatriz e Irene. Recorrieron brutales salas de vodevil llenas de multitudes implacables. Cuando Irene se fugó repentinamente con un marinero, George y Beatriz se quedaron tirados y en la ruina. George mendigó el billete de tren y regresó a Nueva York humillado pero intacto. Nunca se le pasó por la cabeza dejarlo. Estos años le curtieron y aprendió a improvisar, a manejar a los propietarios de teatros corruptos y a asimilar el fracaso sin perder el impulso. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, intentó alistarse en la Marina, pero fue rechazado por ser demasiado bajo. En lugar de aceptar la derrota, se disfrazó de una mujer llamada Bárbara y se coló en los barcos de las tropas con artistas. Un error podría haber significado su arresto, pero lo consiguió cantando para los soldados nostálgicos mientras rezaba para que no le descubrieran. La reinvención le salvó una y otra vez. En 1916, formó pareja con la bailarina Elsie Lorraine, haciendo un número de salón por toda la costa este. Cuando ella le dejó por un hombre más rico, George se quedó tirado una vez más. Agotado y arruinado, aceptó un trabajo como vendedor de refrescos en el paseo marítimo de Coney Island, probando bromas con los clientes mientras servía helados. Algunos se rieron, otros no. Todos le enseñaron a ser oportuno. En 1920, ya actuaba en solitario bajo el nombre de George Burns. Trabajó en bares clandestinos durante la ley seca, escondiéndose de las redadas, una vez metiéndose en un contenedor de carbón para evitar ser arrestado. Cubierto de hollín, humillado, se dio cuenta de que necesitaba equilibrio. Un compañero. Ese compañero llegó en 1923, cuando conoció a Gracie Allen en Chicago. Su química reescribió su futuro. George planeaba ser el cómico. Gracie debía hacer el papel de hetero. Pero el público se reía de su confusión, de su inocencia, de su extraña lógica. George lo reconoció al instante y dio un paso atrás, dejándola brillar. Su primer programa juntos lo demostró. Magia. Y a partir de ese momento, George Burns comprendió algo que definiría su vida. La supervivencia no pasa solo por el control. Pasa por saber cuándo adaptarse, cuándo esconderse y cuándo dejar que otro lleve el protagonismo. Esos instintos le convertirían en una leyenda, y décadas más tarde también darían forma a la decisión más controvertida de su vida. Aquella rutina inicial llamada 60-40 les mostró lo que funcionaba y lo que no. George dijo que había un sentimiento entre Gracie y el público con el que él nunca podría competir. Por 1924, se unieron al Pantages Circuit y cosecharon éxitos como sus rutinas de Dizzy y Lamb Chops. Ganaban $50 a la semana e incluso se compraron su primer coche. Por fin sentían que la vida se abría. A finales de 1925, George sintió un miedo que no le gustaba. Otro artista cortejaba a Gracie. En Nochebuena le dijo que tenía que elegir casarse con él o marcharse. Fue atrevido y desordenado, pero Gracie aceptó. Se casaron el 7 de enero de 1926, en Cleveland. La ceremonia fue pequeña, pero el impacto fue enorme. Su vida personal y su carrera se entrelazaron a partir de ese momento. Semanas más tarde, firmaron un contrato de 6 años con la RK, que exigía que ninguno de los dos actuara solo, y los unió en una asociación que duraría décadas. El contrato prometía estabilidad, pero la vida trajo nuevas sombras. Gracie,
empezó a desmayarse durante los ensayos y los médicos le diagnosticaron una afección cardíaca que la perseguiría de por vida. George nunca había imaginado que alguien tan lleno de energía pudiera ser tan frágil. De todos modos, ella siguió actuando. Soportó el dolor y el agotamiento durante años, ganándose la admiración de todos los que la rodeaban. Esa afección la obligó finalmente a retirarse en 1958, y la llevó a la muerte en 1964, pero durante su ascenso, llevó el espectáculo a hombros con una fuerza que nadie podía ver desde el público. En 1927, George Burns y Gracie Allen subieron al escenario del Palace Theatre de Nueva York, y algo cambió para ellos. El Palace era el lugar más alto al que podía llegar un número de vodevil. Y cuando fueron cabeza de cartel allí ganando $1.150.000 a la semana, sintieron que el sueño que habían perseguido durante años estaba por fin a su alcance. El público los adoraba, sobre todo la extraña lógica de Gracie que no tenía sentido, pero que siempre funcionaba. Los críticos los comparaban con los hermanos Marx, y las risas de aquellas noches rodaban con ellos allá donde iban. Su ascenso parecía rápido desde fuera, pero detrás estaban los años en los que lucharon, cambiaron de papeles y descubrieron que Gracie era la verdadera chispa que hacía que la sala se iluminara con una pregunta confusa tras otra. El Palace les afianzó en su puesto de número 1 y les empujó a la siguiente oleada de su escalada. 2 años después, en 1929, cruzaron el océano para una gira radiofónica de la BBC que duró 15 semanas. Se suponía que todo iría sobre ruedas, pero nada más llegar la aduana británica, confiscó los puros de George. Llevaba fumando desde los 10 años y de repente no tenía nada que le calmara los nervios. Así que convirtió la frustración en chistes sobre el síndrome de abstinencia y lo incluyó en su actuación. Al público británico le encantó. Sus rutinas atravesaron un continente que no los conocía, pero que los acogió con satisfacción, llenando las horas de radio y manteniendo los cheques altos. Esa gira los convirtió en figuras internacionales y les mostró cómo las diferentes reglas, culturas y costumbres podían convertirse en comedia si se manejaban bien. Para 1931, ya eran lo suficientemente grandes como para los Ziegfeld Follies, uno de los espectáculos más glamurosos que tuvo Estados Unidos. Compartían escenario con gente como Eddie Cantor, pero para Gracie los viajes eran agotadores. Odiaba volar, así que los viajes en tren se convirtieron en interminables trayectos entre ciudades. Durante un espectáculo se torció el tobillo en plena actuación. El dolor era agudo, pero George la levantó, la subió al escenario, y ella siguió actuando sin que el público se diera cuenta. Se convirtió en otra historia que les siguió, prueba de su profundo vínculo y de su respeto por el público que llenaba todos los asientos. Por esa misma época George estaba haciendo algo que pocos artistas se atrevían a hacer. Mientras otros gastaban su dinero en ropa y lujosas habitaciones de hotel, él utilizaba sus ganancias del vodevil para comprar discretamente propiedades inmobiliarias embargadas durante el 1929. Compraba propiedades por centavos mientras el país entraba en pánico. Cuando llegó la depresión y los teatros cerraron esas inversiones, les ayudaron a mantenerse a flote. Muchos artistas no tenían nada, pero George había visto lo que se avecinaba y se aseguró de que no se ahogaran cuando la industria se tambaleó. Su debut cinematográfico llegó en 1930 con cortos de la Paramount como Chuletas de Cordero, pero incluso ese momento tuvo un giro. En una proyección, la bobina se atascó y el proyector explotó, quemando las cejas de George y llenando la sala de humo. En lugar de huir, convirtió el accidente en un chiste, hablando de la explosión como si formara parte del plan. Los ejecutivos se quedaron atónitos. Acababan de ver a alguien convertir el miedo en risa en cuestión de segundos, y esa rapidez mental caló en la gente, abriéndole más puertas que cualquier frase escrita. Su gran éxito radiofónico llegó el 15 de febrero de 1932, cuando el programa de George Burns y Gracie Allen empezó a emitirse en la NBC. Cada episodio duraba 15 minutos y giraba en torno a los disparatados malentendidos de Gracie, que de alguna manera lo resolvían todo.
A mediados de 1930 casi 40 millones de personas lo sintonizaban cada semana. Ese número era casi irreal en una época en la que la mayoría de los espectáculos no llegaban ni a la mitad de esa audiencia. El estilo era suelto, improvisado en su mayor parte y lleno de sorpresas. Los oyentes podían escuchar risas reales, confusión real y chispas reales entre ellos. Los índices de audiencia pasaron de 19,3 a 31,3 en un año, un aumento de más del 60%. Habían demostrado que la radio no necesitaba guiones estrictos para funcionar, sino honestidad, ritmo y dos personas que supieran compenetrarse. Luego, en 1933, Gracie organizó una falsa campaña presidencial como parte de una larga rutina cómica. La llamó el Partido Sorpresa. Recorrió 39 estados e incluso imprimió papeletas. Algunos votantes escribieron de verdad su nombre en las elecciones reales del 1940, lo que confundió a los funcionarios locales hasta que se dieron cuenta de que todo era un truco. Prometió grabar solo las nubes adecuadas y planeó dar puestos en el gabinete a amigos con trajes bonitos. La mascota era un canguro y el eslogan "It's in the bag". La campaña aumentó sus índices de audiencia radiofónica en casi un 40% e hizo que los medios de comunicación se preguntaran con qué facilidad el entretenimiento podía mezclarse con la política. Era una broma, pero sirvió de espejo para el país. Incluso entre bastidores, su asociación no dejaba de sorprender a la gente. George escribía casi todos los guiones, pero siempre decía al público que Gracie era la fuerza creativa. En una época en la que los hombres solían llevarse todo el mérito, él quería que el mundo viera el talento de ella. En un episodio de 1935, Gracie bromeó diciendo que había olvidado que estaba casada con George. Miles de cartas acusaban a George de maltratarla. Tuvo que salir en directo en la radio para aclarar la confusión y decir que su matrimonio era sólido. En lugar de perjudicarles el percance, subió sus índices de audiencia a un 20%. A la gente le encantó que su ficción pareciera real. El siguiente gran cambio llegó cuando se trasladaron a la CBS en 1934 por $10 millones a la semana. En una época en la que la mayoría de los estadounidenses ganaban menos de $2 millones en todo un año, ese sueldo era irreal. Empezaron a mezclar sucesos de la vida real en su programa, especialmente cuando Gracie tuvo que someterse a una apendicectomía de urgencia en 1937, Convirtieron su operación en parte de la trama e incluso llevaron a médicos reales a la emisión. La mezcla de verdad y comedia fascinó a todo el mundo y cambió la forma en que los guionistas de radio abordaban la narración de historias. Hacía que el público se sintiera cerca de ellos, como si formaran parte de la familia. Hacia 1938, su éxito llegó al punto de comprar una mansión en Beverly Hills. Debería haber sido una recompensa tranquila, pero una noche George dejó un puro encendido sobre una mesa. El puro se enrolló, quemó la tela y provocó un incendio que se propagó más rápido de lo que nadie esperaba. A duras penas salvaron la casa. En lugar de ocultarlo, convirtieron el susto en un episodio titulado The House That Burns Built. Gracie se culpó a sí misma en el guión e hiló el desastre en bromas que hicieron que la gente se enamorara aún más de ellos. Su capacidad para reírse de sus propios errores se convirtió en parte de su encanto. Hollywood también fue un gran capítulo para ellos. Su salto al cine comenzó con la gran emisión de 1932, donde su dúo Love in Bloom los convirtió en figuras nacionales. Los ejecutivos del estudio pensaban que los chistes de Gracie sonaban demasiado sugerentes y obligaron a reescribirlos. George volvía a colar las líneas originales como improvisaciones durante el rodaje. En 1933, Gracie estuvo a punto de resultar herida en International House cuando el fino cable de su candelabro se rompió y la hizo caer unos 3 metros. George estaba justo debajo de ella y la atrapó rompiéndole 2 costillas. Siguieron actuando riendo como si la caída formara parte del número. Los cámaras se quedaron paralizados sin saber si pedir ayuda o seguir rodando. Ese momento acabó en la película convirtiendo una tragedia cercana en una pieza perdurable de la leyenda de la comedia. En 1937, trabajaron con Fred Astaire en A Damsel in Distress.
Durante una escena importante, Gracie entró en pánico y olvidó sus pasos de baile, soltando que estaba perdida en Londres. Astaire no perdió detalle. Bailó alrededor de su confusión y la convirtió en una rutina espontánea que hizo reír a todo el plató. Más tarde lo calificó de pura magia. Demostró cómo el ingenio rápido puede convertir accidentes en momentos icónicos. Durante Bob V1, actuaron para las tropas en 1941, levantando el ánimo en todos los campamentos. Pero Gracie se vio envuelta en un extraño escándalo. Las medias de seda escaseaban durante la guerra, así que pasó de contrabando unos cuantos pares para repartirlos como regalo. Las autoridades la trataron como contrabando. Estuvo a punto de enfrentarse a un consejo de guerra hasta que George tiró de todas las cuerdas que tenía. Las tropas la querían aún más después de aquello. Se convirtió en una de esas historias ocultas que revelan lo atrevida que podía llegar a ser. En 1945, estaban en la cima. Su película Dos chicas y un marinero recaudó más de $4 millones. Pero la salud de Gracie empezó a decaer. Sufría migrañas tan intensas que tuvo que alejarse durante 6 meses. Durante su descanso, George empezó a escribir tranquilamente el borrador de su autobiografía. Quería preservar su historia, especialmente los pequeños momentos que solo ellos conocían. Ese borrador se convirtió más tarde en Gracie, una historia de amor que capturó el corazón de su pareja de una forma que los fans nunca olvidaron. El 12, 1950, de octubre, algo nuevo se coló silenciosamente en las salas de estar estadounidenses. La CBS emitió el primer episodio del programa de George Burns y Gracie Allen, y nadie sabía realmente que esta pequeña comedia de situación cambiaría la televisión. Se emitió en directo con público en un estudio, lo que parecía arriesgado en una época en la que la mayoría de los programas aún se construían a partir de sobras de la radio o de fragmentos grabados. Pero en el momento en que George salía de una escena y empezaba a hablar directamente a los espectadores, la gente se sentía atraída como si estuviera sentado justo a su lado. La serie ascendió rápidamente. Se emitió durante 291 episodios hasta 1958 y les reportó casi $200 millones por temporada en su punto álgido. Se interpretaron a sí mismos en un sencillo escenario casero, dejando que el mundo pensara que se estaba asomando a su vida real. Esa elección abrió la puerta al boom de las comedias familiares que dieron forma a los 1950s y guiaron todo lo que vino después. Luego vino el episodio 47, en noviembre 1951, el montaje era dulce y sencillo, una fiesta de cumpleaños sorpresa para George, relacionada con los antiguos actos de campaña de Gracie de las 1930s. Pero la verdadera sorpresa vino de una tarta de attrezzo que explotó demasiado pronto. El glaseado salió disparado por todas partes. El reparto se quedó helado un segundo y luego estalló en carcajadas. Los productores dejaron que todo se emitiera en directo. La gente en casa escuchó la conmoción en el estudio y les encantó cada segundo. La televisión de los primeros tiempos no tenía red de seguridad y accidentes como este se convirtieron en parte de su encanto. Aquel momento desordenado se convirtió en una de las escenas más comentadas de la década. Pero las risas en pantalla ocultaban una herida privada. A principios de los 1950s, George admitió que una vez tuvo una aventura de una noche mientras estaba de gira. La culpa le aplastó. Para enmendarse, le compró a Gracie un anillo de diamantes de $10,000 y un centro de mesa de plata de $750. Ella guardó silencio. Nunca se enfrentó a él. Durante décadas el mundo los vio perfectos. La verdad solo se supo años más tarde en su autobiografía. E incluso ese dolor conllevaba el humor de Gracie. Una vez le dijo a Mary Livingston, la esposa de Jack Benny, que deseaba que George volviera a ser infiel porque le vendría bien otro centro de mesa. Detrás de todo el brillo de su matrimonio televisivo se escondía un mundo privado de arrepentimiento, perdón y amor complicado. A medida que avanzaba la década, Gracie empezó a perder fuerzas. Había vivido con problemas cardíacos no diagnosticados desde la infancia, pero solo en 1950 se hizo evidente su gravedad.
En 1957, estaba demasiado enferma para seguir filmando. George mantuvo la verdad en privado y dijo al público que estaba de vacaciones. Soportó anginas de pecho, migrañas e incluso actuó después de romperse la nariz, pero no pudo seguir para siempre. Se retiró en 1958, y el 27 de agosto de 1964, falleció en el Hospital Cedars of Lebanon de Los Ángeles de un ataque al corazón. Su salida cerró un capítulo de la televisión que había marcado toda una época. En 1956, mientras su programa seguía en antena, Jack Benny hizo una aparición como invitado. A los fans les encantó ver juntos a dos gigantes. Pero detrás de las cámaras, George tropezó con un cable y se fracturó la cadera a la edad 60, Se negó a dejar de trabajar y rodó el resto de la temporada sentado. Convirtió esa lesión en otra parte de su leyenda bromeando más tarde que era un pequeño precio a pagar por la comedia. Su espíritu nunca se doblegó ni siquiera cuando sus huesos lo hicieron. El día en que Gracie murió se quebró. El 27 de agosto de 1964, ella dejó el mundo a los 69, y George casi se derrumba en su funeral. Más tarde dijo que solo había llorado 2 veces en su vida, una por su madre y otra por Gracie. Durante los 2 años siguientes, mantuvo una silla vacía en el escenario durante sus actuaciones en directo. Se volvía hacia ella, le decía unas líneas y le decía al público que ella estaba fuera del escenario. La gente lloró con él. Aquella silla vacía se convirtió en un símbolo del amor que llevaba mucho después de que ella se hubiera ido. Pero la vida siguió avanzando. En 1965, probó un nuevo programa llamado Wendy y yo. Interpretaba a un casero que espiaba a sus inquilinos. No aterrizó bien. Sin la chispa de Gracie, el programa parecía vacío. Solo duró una temporada antes de que la ABC lo cortara. A los 69, George se preguntó si su carrera había terminado. Volvió a las giras por clubes nocturnos, reconstruyó desde cero y aprendió lo que significaba trabajar solo después de toda una vida formando parte de un dúo. En 1967, llegó a un punto de ruptura, bebía mucho y fumaba sin parar. Durante una residencia en Las Vegas, se desplomó en el escenario por agotamiento. Los médicos le dijeron que no sobreviviría al año si no lo dejaba. De la noche a la mañana lo dejó todo. Ni alcohol, ni cigarrillos, ni Easy Crunch. Dijo más tarde que la elección le salvó la vida y se convirtió en un punto de inflexión que le hizo seguir adelante durante décadas. En 1969, volvió a intentarlo con un abuelo para los especiales de Navidad. Esperaba que recordaran a la gente quién era él. Pero los fans seguían diciendo lo mismo, querían las bromas de antes. Querían el puro. Querían el ritmo de Gracie. George se dio cuenta de que necesitaba otro papel de aluminio, así que empezó a actuar con invitadas como Carol Channing. Poco a poco el público volvió a calentarse. Poco a poco se encontró a sí mismo. En 1968, publicó sus memorias I Love Her, That's Why. Vendió más de 100.000 copias. Mezclaba honestidad con humor, compartiendo detalles como que Gracie olvidaba dónde había aparcado el coche. El éxito financió su primera gira en solitario. Se convirtió en su puente hacia una nueva carrera, presentándole por primera vez como su propia voz. Luego llegó una de las mayores conmociones de su vida. En 1975, interpretó a Al Lewis en The Sunshine Boys junto a Walter Matthau. La película se estrenó en diciembre de 1975 y cosechó elogios al instante. En los premios de la Academia de los 48 de marzo de 1976, ganó el premio al mejor actor de reparto a la edad de 80, Se impuso a estrellas más jóvenes como Richard Dreyfuss de Tiburón. Su victoria le convirtió de la noche a la mañana en una leyenda viva. Al año siguiente protagonizó Oh Dios junto a John Denver. La película recaudó más de $51 millones y se convirtió en uno de los mayores éxitos de 1977, George pronunciaba las frases con la misma suavidad que le hicieron famoso, e incluso añadió una cláusula en su contrato que le permitía fumar puros en el plató. Fumaba desde que tenía 14 años y a menudo se fumaba entre 10 y 15 puros al día.
Al público le encantó ver a un Dios chistoso con un puro, y la película dio forma a su imagen de finales de su vida. En noviembre de 1983, a 87, firmó un contrato de 5 años con el Caesars World de Las Vegas. Prometió realizar un espectáculo especial el día de su 100 cumpleaños. Los ejecutivos bromeaban sobre las apuestas en contra de que viviera tanto tiempo, pero realizó espectáculos con entradas agotadas hasta bien entrada la noventena. Incluso bromeaba diciendo que la última vez que actuó en el Caesars Palace, este era propiedad de Julius. Ese contrato le definía como alguien que siempre mantenía viva la broma y a sí mismo. En 1984, se sometió a una operación de triple bypass a la edad de 88, La mayoría de la gente desaparecía durante un año. Volvía a rodar, oh Dios diablo, en cuestión de meses, a menudo trabajando en silla de ruedas. Lo ocultó a la cámara y llenó cada línea con la misma energía que tenía en su juventud. Su determinación inspiró a todos los que le rodeaban. En 1988, a 92, recibió el Kennedy Center Honors. Esa noche interpretó un dúo con Bette Midler. Ese mismo año publicó Gracie un álbum ganador de un Grammy que mezclaba su voz con grabaciones de archivo de ella. Los fans lloraron al volver a oírlos juntos. En julio de 1994, se resbaló en la bañera de Beverly Hills a la edad de 98, Se golpeó con una jabonera y se produjo un grave corte en la cabeza. En el Cedars Sinai, los médicos se dieron cuenta de que hablaba arrastrando las palabras y le operaron de urgencia para extraerle líquido del cerebro. Tuvo que cancelar su esperadísimo espectáculo en el Caesars Palace, cuyas entradas se habían agotado hacía más de un año. Su salud nunca se recuperó del todo tras aquella caída, y su carrera como actor terminó después de más de 80 años. Seguía haciendo reír a la gente incluso desde la cama del hospital. Contaba chistes a amigos como Milton Berle y seguía dictando nuevas líneas solo para sentirse vivo. En diciembre de 1995, celebró una pequeña fiesta privada en su casa, ya que se encontraba demasiado débil para la celebración oficial de su cumpleaños número 100. Repartió puros y dijo a los invitados que los vería en 101, En enero 1996, cumplió 100, pero el 9 de marzo de 1996, murió en su casa de un paro cardíaco. Esta mañana, George Burns ha muerto en la cama de su casa de Beverly Hills menos de 2 meses después de cumplir los 100 años. El viejo cómico había estado enfermo en los últimos meses, pero últimamente se encontraba mejor. Su patrimonio, valorado en más de $30 millones, salió a subasta en la casa Sotheby's de Beverly Hills el 1996 de octubre. Había 266 lotes desde guiones hasta puros. Lo dejó todo al Cedars Sinai Medical Center, al United Jewish Fund y al Motion Picture Fund. Sandra y Ronnie no recibieron nada. Algunos se escandalizaron, pero quienes le conocían comprendieron que la caridad se había convertido en su última forma de retribuir. Su influencia nunca se desvaneció. Jerry Seinfeld ha dicho a menudo que el libro de George Living It Up determinó su forma de escribir chistes. El ritmo preciso de George, su forma de hablar tranquila y su estilo de hombre recto se convirtieron en la columna vertebral de la comedia moderna. Sus puros y martinis se convirtieron en símbolos, pero los médicos dijeron más tarde que fue su mente aguda y su amplio círculo social lo que le mantuvo con vida tanto tiempo.